Bien, buenos días. Vamos a comenzar. Nos habíamos quedado, siempre, no vamos a cambiar de contenido, siempre nos vamos a quedar en el contenido de Avogadro. Hemos estado hablando de Mola, Avogadro y Grammarly. Entonces vamos a continuar con eso. Hoy sí lo vamos a cerrar porque lo que me interesa prácticamente este día es que seamos capaces de resolver la guía de ejercicio. Eh, Vamos a tratar en la primera parte, voy a dividir la clase en dos partes. La primera parte vamos a cerrar ya el análisis de ejercicios de distintos tipos y después vamos a tratar de trabajar en el análisis nada más, no en la resolución ni tampoco en la parte de, ¿cómo se llama esto? De dejar respuestas en cuanto a la guía de ejercicio, pero sí la vamos a tocar para ver si hay algún ejercicio que esté complicado, digamos, entonces le podemos dar un vistazo. He subido yo, para que lo sepan, he subido yo la guía de ejercicios que van a resolver para estas, pues no es esta semana, pero para el segundo 35, que es una guía de ejercicio. Ya la subí desde esta semana para que la puedan tener y que la vayan trabajando despacio. Entonces así nos aseguramos de que puede ir siendo trabajada con tiempo y que si tienen alguna duda la pueden solventar. Antes de empezar la clase, quizá hablar un poco, habíamos hablado la semana pasada al respeto, ahora va algo bien peculiar que es el bullying, y el bullying, yo no sé hasta qué escala ha llegado en este año de pandemia, porque digo, hay diversas formas de hacer bullying, pero no sé si en la virtualidad se han mantenido algunos casos de los que pudieron haber existido en, en la normalidad que dejamos atrás. Pero ahora yo creo que es un tanto difícil, aunque no lo descarto tampoco, pero creo que el problema del bullying viene ligado también al respeto, que hemos hablado grandemente de ello. Así que esperaría yo que este pequeño lapso de receso de clases desde el año pasado nos haya servido como para que la agarremos suave en cuanto a burlarnos de los demás, a ver defectos de los demás, entre otras cosas. Así que poco a poco yo creo que podemos ir solventando ese tipo de situaciones que de hecho incomodan. Yo ya he pasado por ese tipo de incomodamiento. De hecho, aquí en el aula solo hay una persona y aunque nadie está haciéndole bullying, pero me imagino que es incómodo estar solo una persona aquí y sentir que el profe me está viendo solo a mí y mejor vean los que están en la casa. Entonces, imagínense, y esto que solo es incomodidad nada más, así como que no me siento cómodo, mejor ni siquiera hubiera venido. Pero ya imagínense que aparte de que está incómodo, alguien se está burlando de usted, todavía sería mucho más incómodo. Entonces, yo creo que hay que ponerse en los zapatos del otro como para poder analizar por las experiencias que algunas personas pasan cuando son víctimas de este tipo de maltrato, porque es un tipo de maltrato también. Pues bien, vamos a, vamos a arrancar con lo de hoy. Yo tengo preparados ya los ejercicios. Miren, no nos vamos a salir del encuadre. No sé si estoy hablando cosas que no, en el sentido de que hay una separata que todavía no hemos logrado terminar. De esa separata he sacado yo los ejercicios para trabajarlos hoy. Me dijo usted que se llama César, ¿va? César. Vale. Para los demás, si tienen alguna pregunta en cualquier momento la pueden hacer, pueden interrumpir y podemos ir solventando. Bueno, vamos a ver.
Quizá a manera de repaso, esto es algo con lo que no vamos a parar, porque en definitiva es necesario. Nos hemos pasado la semana hablando de eso, ¿ya? De que un mol es igual a 6.022 por 10 a la 23 partículas y que eso equivale a una cantidad diversa de gramos. O sea, eso va a depender mucho también de qué sustancia estemos trabajando. Trabajamos varias, una de ellas creo yo que salió en uno de los ejercicios que estuvimos haciendo la semana pasada. No me voy a atender mucho en esto porque ya lo platicamos, solo es para recordar. Un mol de azufre es igual a tener 6.022 por 10 a la 23. Acuérdense, partículas es el término general. Pero si yo estoy hablando de azufre, ya el azufre es un átomo, entonces le pongo átomo, no lo voy a dejar en partículas. Sería átomos de azufre. Y según la tabla periódica, vamos al azufre, buscamos el azufre y tiene una masa total de 32 gramos. 32 gramos de azufre. Entonces, ya tenemos nuestro patrón y con este patrón nosotros podríamos seguir trabajando para hacer cualquier tipo de conversión. Entonces, puntualmente vamos a utilizar la separata que se llama mol, que es la que hemos estado trabajando en la última parte, y se nos habían quedado algunos ejercicios de conversión que implique Avogadro con cualquiera de otras unidades. O sea, las otras unidades serían las que hemos trabajado hasta ahorita, es mol y gramo. Lo hicimos hacia allá y lo hicimos de regreso. Pero lo que ya no trabajamos fue el concepto de mol, como cuando utilizamos el 6.022 por 10 a la 23 partículas. Es exactamente lo mismo, lo único que va a pasar es que en lugar de tomar los extremos como factor de conversión, uno de los integrantes va a ser ese, del factor de conversión. Entonces, voy a copiar el ejercicio para tenerlo de referencia. Voy a borrar esto. A ver, el ejercicio dice así: ¿cuántas moléculas de ácido clorhídrico ¿Cuántas moléculas de ácido clorhídrico hay en 25 gramos de ese compuesto? Bueno, como les decía anteriormente, este es un ejercicio que tenemos ya de la separata anterior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es la tabla de equivalencia, lo que yo acabo de escribir para iniciar la clase. A ver si me ayuda, César. Yo le doy el inicio y usted se anima a decirme lo demás. Sería más o menos así. Un mol de ácido clorhídrico es igual a... Muy bien. 6.022 por 10 a la 23. Y en este caso específico, ¿qué sería la unidad que acompaña aquí? En el ejemplo anterior era azufre, ¿verdad? Usted lo buscó en la tabla. Y dijimos que era átomo. ¿Y aquí qué unidad sería?
Siempre átomo. Según esto. A ver si en la casa quieren ayudar. ¿Sería átomo siempre? Dijimos en la definición de la semana pasada que átomo es cuando estamos hablando de una especie por individual, hidrógeno, cloro, pero por individual, azufre, como fue el ejemplo anterior, pero en este caso me están dando una estructura de dos elementos que están unidos. Por el hecho de estar unidos, eso quiere decir que ya no se comportan como átomos, sino que se comportan como una molécula. Al ser una molécula, entonces ya no puedo colocar aquí átomo. La unión de dos o más átomos originan moléculas. ¿Sí? Entonces es 6.022 por 10 a la 23 moléculas de ácido clorhídrico. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es la masa resultante de esta molécula? Como es una molécula, hay que sacar la masa molecular. Vamos a sacar aquí a un lado. Masa molecular, ¿sí? Bien. Lo que vamos a hacer es que como la molécula solo está compuesta por dos átomos, esto es igual que el agua, que el ejemplo que hicimos la otra vez con el agua. Pero siguiendo la lógica, sería hidrógeno y cloro, los desglosamos y vamos a la tabla, ¿sí? Vamos a buscar las masas en la tabla. Sé que esto es fácil, pero vamos a repasar el procedimiento, ya para que se nos quede grabado. Según esto, la masa del hidrógeno, según la tabla, es 1 gramo, muy bien. Y según la tabla, el cloro, 35.45. Como ambos están una vez cada uno, entonces esto no se va a modificar. Esto sería por 1 y este también por 1. Entonces esto sigue siendo 1 y esto sigue siendo 35.45. Si hacemos la sumatoria, esto nos sale muy fácil, 36.45 gramos por cada uno. Entonces, ahora que ya tenemos la masa molecular, lo podemos colocar en mi factor de conversión. Y sería 36.45 gramos de ácido clorhídrico. Vamos bien hasta ahí. Lo único que hemos hecho es establecer la relación de los tres términos: mol, Avogadro y gramo. ¿Qué es lo que procede? Bueno, siguiendo la lógica que hemos estado trabajando para los ejercicios, lo que va a suceder es que hay que ir al enunciado. Vamos al enunciado y hay que ponerle atención a lo siguiente. Dice la pregunta: ¿cuántas moléculas de ácido clorhídrico hay en 25 gramos de ese compuesto? Lo primero que hay que hacer es identificar las unidades que están en juego. Aquí hay una unidad que sería gramo. ¿A dónde está la otra unidad? A ver, ¿cuál sería la otra unidad? Yo he sacado esta, la del valor numérico, que es la más fácil. ¿Cuál sería la otra unidad involucrada? Según el enunciado, aquí arriba. ¿Cuál sería? El ácido sería como la sustancia en estudio, pero a esa sustancia en estudio yo voy a hacer una conversión. Voy a ir de una unidad a otra unidad. Aquí tengo una de las unidades a lo que lo quiero convertir, o en la que está. Pero ¿a qué lo quiero llevar? Según el problema. A moléculas, gracias, ahí está, moléculas.
Esa sería como la otra unidad. Tenemos unidad de moléculas y unidad en gramo. Entonces, con esta información, que yo tengo ya las dos unidades en juego, me voy a ir a esta tabla de equivalencia. Y entonces ya en la tabla de equivalencia yo voy a decidir a quién voy a eliminar, porque como son tres valores, yo tengo que eliminar a uno de los tres, al que no voy a usar. ¿Cuál sería el que no voy a usar? Bueno, está fácil porque como yo ya saqué aparte molécula y gramo y yo sé que me van a servir. Entonces esas no las puedo eliminar porque están en juego. ¿Cuál es la unidad que se elimina en este caso? El mol, porque si buscamos la palabra mol en cualquier parte del enunciado, nos vamos a dar cuenta que no está. Entonces, si no está, quiere decir que no lo voy a usar. Entonces, elimino el mol y solo me voy a quedar con esto. ¿Sí? Con esto. Que eso es lo que me va a hacer. Sería el factor de conversión 6.022 por 10 a la 23 moléculas de ácido clorhídrico es igual a tener 36.45 gramos de esa misma sustancia. Entonces, esto es lo que me va a servir para transformar, pero recuerden siempre no perderse en el enunciado. ¿Cuántas moléculas? O sea que al final la respuesta va a estar en moléculas. ¿Cuántas moléculas de ácido clorhídrico hay en 25 gramos de ese compuesto? Entonces, ya la parte mecánica viene ahorita mismo. Yo tengo el valor numérico que me da el enunciado, que son 25 gramos. Eso es lo que yo sé que tengo de ácido clorhídrico. Tengo 25 gramos. Pero según el enunciado, ya no me sirve. O sea, porque ya no quiero que el significado sea 25 gramos. Yo quiero saber cuántas moléculas hay en esos 25 gramos, que eso es lo que quiero llegar. Entonces, yo voy a hacer mi conversión y recuerden lo que les dije en la otra clase. Arriba lo que quiero obtener y abajo la unidad que quiero eliminar. A ver, pregunto entonces, ¿cuál es la unidad que quiero eliminar? Sí, ese es el número que está involucrado con la unidad, pero la unidad es el gramo. Eso es lo que quiero eliminar, que ya no exista, porque el número sí me lo voy a llevar de todos modos, porque solo lo voy a convertir. Entonces, si lo que yo quiero eliminar es esa unidad de gramo, porque es mi unidad de inicio, entonces, como yo tengo un factor de conversión de dos partes, una que involucra moléculas y la otra que involucra gramos. Entonces, como ya decidí que el gramo es el que quiero eliminar, voy a tomar este valor y lo voy a poner abajo para que se elimine. O sea, 36.45 gramos, así. Y arriba, entonces, me voy a colocar el Avogadro para que al final me quede la unidad de moléculas. Ahí está. Entonces, agarramos la cálculo. Bueno, primero cancelamos. Gramos de ácido clorhídrico se anulan con gramos de ácido clorhídrico y lo que me queda de respuesta estará en moléculas. 25 por el número de Avogadro entre 36.45. ¿Cuánto les da? 4 puntos. Ahí me va a perder. Lo voy a poner abajo. $4.13 por 10 a la 23. 4.13 por 10 a la 23 moléculas de ácido clorhídrico. Y esa sería mi respuesta.
Técnicamente, cuando buscamos moléculas, o en el caso estuviéramos buscando átomos, siempre ese número va a ser un número grande, ¿sí? Si la respuesta que me están pidiendo está involucrada las moléculas o los átomos, al final la respuesta que voy a obtener siempre va a ser grande. Va a ser un número grande, incluso como en este caso, prácticamente como el Avogadro, prácticamente como el Avogadro. Pero, eso sí, aunque esté involucrado el Avogadro en alguna conversión, si no es molécula o átomo lo que quiero obtener al final, deben proyectarse a que el valor en gramo o en mol que me va a reflejar ese resultado va a ser muy pequeño, ¿sí? Sobre todo en gramos va a ser mucho más pequeño si estamos trabajando una conversión que lleve Avogadro, como en este caso, pero que la respuesta final no me quede en Avogadro o que me quede en moléculas o átomos, sino que para pasar a gramos, por ejemplo. Entonces ese número siempre va a ser bien pequeño, regularmente es pequeño. Entonces para que lo tomen en cuenta. No sé si hay preguntas hasta aquí. Esto era lo que nos había quedado pendiente del Avogadro. Si se fijan, es prácticamente lo mismo, solo que el número, como es un poco incómodo de trabajarlo, pero de allí no tiene mayor relevancia. Preguntas en la casa, preguntas aquí. No. Bueno, vamos a ver. ¿Usted ya le dio un vistazo a la guía? No. No le da un vistazo a la guía. Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Me imagino que la mayoría no ha revisado la guía. Entonces la vamos a proyectar para poderla ver todos. Vaya. Estamos observando entonces la guía para la que vamos a... Si gusta se puede hacer un poco. La guía que vamos a utilizar para resolverla. Entonces, básicamente son ejercicios igualitos a lo que hemos estado haciendo, no tienen mayor complejidad. Entonces, ahorita ahí podemos observar cuatro. Prácticamente la respuesta no es lo relevante. Lo relevante es el planteamiento del procedimiento, porque eso es lo que genera mayor complicación. La respuesta final, esa incluso hasta se puede pedir copia. Punto es el procedimiento, no puedo pedir copia porque va en la letra de alguien más, de todos modos lo tengo que escribir. Y entonces, pero para que no distraiga, vamos a ver. Va, yo creo que aquí se puede observar mejor que en el anterior. Es más grande. Entonces voy a poner yo los primeros 5 ejercicios. Quiero ver si caben más. 6. Para que le den una leída y cualquiera que quiera en la casa o aquí, que si ve que está algo extraño, que puede preguntar y lo vamos a plantear, no lo vamos a resolver, sino que solo lo vamos a plantear. Y vamos a dar como los patrones generales de cómo podríamos resolverlo.
Ahorita del 1 al 6, y vamos a ir, me lo voy a ir apuntando yo porque así lo podemos explicar entre todo lo que hay. Lo primero sería eso, los primeros 6 puntos. Estamos revisando lo que va a ser la tarea, la entrega de los ejercicios. No sé si, no sé si cualquiera de esos 6 hay alguno que crean que está peculiarmente difícil. Ninguno, los 6 están fáciles. Los de la casa pueden abrir su micrófono y preguntar. César, usted no le da como curiosidad alguno. El primero, solo el primero. Entre los 6, solo el primero. Ha repetido Un 4. Ándale. Sí, tiene razón. El 2 y el 5, para que lo tomen en cuenta, es cierto. El 2 y el 5 es el mismo. y también el 4 También. Y borré como 3 o 4 ejercicios, los borré porque sentía que eran muchos. Y no me fijé que estos estaban de más. Estaban repetidos. Quizás le voy a poner uno extra por eso. Bueno, no, así que se quede, pero acuérdense, si hacen el 2, ya no vayan a hacer el 5, porque es el mismo. Y cuando hagan el 4, ya no hagan el 6, porque también es el mismo. Pero entonces, en tal caso, el 1 es el que le da a usted una interrogante. Chévere. Ya tenemos el primero ahí para poderlo analizar después, porque primero quiero que los vean todos. Vaya, ahí está del 7, digamos del 7 al 10, porque el literal C que no aparece prácticamente se analizaría similar. El 7 se está haciendo referencia Del ejercicio anterior, del 6, que sería el mismo 4.
De ahí. El 9. Vale. El 9 también. Hasta ahí. Tenemos el 1 y el 9. Tenemos 2. El 10 no. No. Solo el 1 y el 9. Vaya, como no he recibido cosa distinta o información distinta de los que están en la casa, asumiré que solo el 1 y el 9 son así como que tienen una complejidad distinta. Entonces nos vamos a enfocar en eso ahorita para que intentemos resolverlo. Vamos a ver. Vamos a resolver entonces, bueno, vamos a analizarlo, no lo vamos a resolver, quizás lo estoy diciendo mal. Vaya. El número uno me dijo, el 1 lo voy a escribir. Supongamos que tenemos 250 gramos de hierro. De hierro, ¿cuántos átomos de hierro están contenidos en dicha masa? A ver, necesariamente, como estamos empezando a trabajar este tipo de ejercicio, lo primero que habría que hacer era presentar la tira de conversión. Como estamos hablando de hierro, pues habría que buscar la masa del hierro en la tabla, ¿verdad? Y pues trabajar esa tira, o sea, un mol es igual al Avogadro y esto es igual a una X cantidad de gramos. A eso me refiero, ¿sí? Solo que lo vamos a hacer específicamente para el hierro, ¿sí? Ahora bien, una vez que sacamos el dato de la tabla, tenemos que enfocarnos siempre en las unidades. ¿Cuáles son las unidades que están en juego? Las unidades que están en juego serían en este caso, ¿cuáles? Muy bien, gramo. Ajá. ¿Cuál otro? Y átomos. Muy bien. Entonces eso ya me da la pauta a qué es lo que tengo que buscar. Como son gramos y átomos, prácticamente sería igual que el que acabamos de hacer en el ejemplo anterior. Porque descartamos el mol y con lo único que nos vamos a quedar es con Avogadro y gramo. Ese va a ser mi factor de conversión. Entonces, planteando esto, el factor sería el que va de Avogadro a gramo. Ese sería el factor de conversión. Entonces, como yo tengo el valor numérico, lo que tengo que eliminar serían los 250 gramos con la cantidad en gramos que me dice la tabla
y al final voy a tener la cantidad de átomos que están presentes en los 250, que serían más o menos, digamos, por la masa atómica del hierro tendría que ser unos 4 o 5, como 5 veces, la cantidad que tiene un mol, más o menos, siendo un tangible. No sé si se lo dejo bien planteado y ya parece que toma forma esto. ¿Sí? Sí. Va, chévere. Ahora vamos al 9, me dijo. Vamos a ver. Vamos a hacer anotaciones con el 9, no lo voy a escribir todo. Bueno, sí, es que vamos. Lo puedo borrar. El 9 dice, a un globo de goma cuya masa es de 5 gramos, lo voy a resumir, de 5 gramos se le recarga oxígeno puro, y una vez inflado se cierra. A ver, dice, se pesa el sistema y se encuentra que ahora la masa es de 5.05. De 5.05 gramos, la nueva masa. Calcular el número de moléculas de oxígeno que hay dentro del globo. Bueno, este ejercicio es bien peculiar, porque aunque se hace igual que hemos hecho todos los demás, hay que hacer un paso extra y previo para evitarnos cualquier conflicto. Tenemos un globito. Lo voy a hacer así para que dé la idea que está desinflado. Solo es la muy cosa, ya, sin aire. Entonces dice que ese globo tiene una masa de 5 gramos. Eso es lo que pesa, eso es lo que tiene, solo está desinflado. Porque después dice que se le recarga oxígeno puro. Y aquí es donde creo yo que está la parte más complicada del problema. Porque dice oxígeno puro y una vez inflado se cierra. La nueva masa es de 5.05. ¿Qué significa eso? Eso significa que yo le metí oxígeno al globito y una vez con el aire adentro, con el oxígeno adentro, fue cerrado. Fue cerrado. Con la única diferencia que cuando se vuelve a tomar la medida de referencia, esto ya no es 5, sino que es 5.05. Chévere. Entonces dice que cuál es el número de moléculas de oxígeno dentro del globo. Hay cosas que se van aprendiendo en el camino, pero mientras no se llega a ese entonces, hay que irlas aprendiendo ni modo así como la parte teórica para que vaya quedando bien cimentado. Cada vez que escuchemos oxígeno, no es la única condición, pero ahorita sí, o sea, es oxígeno
aunque hay más elementos. Bueno, quizás lo voy a enlistar de una sola vez, aunque después lo volvamos a ver. Cuando digamos oxígeno, cuando digamos cloro, solo cloro, ¿verdad? Oxígeno, solo cloro, o hidrógeno, flúor, entre otros, vamos a saber, vamos a sobreentender que ese tipo de elementos se llaman diatómicos porque no pueden estar en la naturaleza de forma libre. O sea, yo jamás puedo encontrar el oxígeno tal cual está en la tabla, o sea, un oxígeno. Eso no existe, no es posible. El oxígeno siempre se va a juntar en pareja, como mínimo. En pareja o en tres para hacer ozono, pero el punto es que el oxígeno siempre va a estar en una molécula de dos. Cada vez que escuchemos oxígeno puro, estamos hablando de eso. Cuando nos refieren a el átomo de oxígeno, entonces sí es otra cosa. Pero aquí nos está diciendo oxígeno puro. Entonces, si nos está diciendo oxígeno puro, yo me debo programar para eso. No es un oxígeno, ¿cuántos? Tiene que ser dos. ¿Sí? Tienen que ser dos. Entonces, allá me dijo oxígeno puro. Tiene que ser dos. ¿Por qué lo menciono? Porque si lo dejan con un solo oxígeno así, la respuesta va a ser distinta. Porque como estamos hablando de moléculas, bueno, estamos hablando de, bueno, y de hecho, aquí debería de estar el otro, la otra clave para saber que poner solo un oxígeno es un error. Porque cuando dicen se recarga con oxígeno puro, y yo le pongo solo un oxígeno, como solo es uno, ¿qué unidad debería llevar? Átomo. Pero curiosamente en el enunciado dice calcular el número de moléculas. ¿Por qué? Porque estamos considerando que el oxígeno jamás va a estar solo. Es un O sub 2. Entonces lo que voy a encontrar son moléculas. Eso por una parte, ¿ya? Que quizás sería como lo más trascendental, porque si no lo hacemos nos va a dar la mitad del resultado, porque uno de los oxígenos no lo estamos haciendo. Una vez que resolvemos ese enigma, la clave está en esto. En este cambio de condición. ¿Por qué? Porque lo demás va a seguir siendo exactamente lo mismo. Acuérdense, un mol es igual al Avogadro y esto es igual a una cierta cantidad en gramos, que eso no va a cambiar nunca para ninguna de las condiciones que encontremos. A ver, si ya nos queremos basar en esto, tenemos que hacer las cancelaciones de unidades. Casualmente, si se fijan, no van a tener mucho en eso. Las unidades involucradas en este caso es molécula, o sea, el Avogadro, y la otra unidad involucrada que está allá arriba, que hay dos datos, es gramo. Entonces mi factor de conversión estará en función de estos dos. O sea que el mol lo descarto otra vez y solo me queda Avogadro y la cantidad en gramos. Muchas cosas tiene de peculiar este ejercicio. Primero, tiene dos momentos en el objeto que estamos analizando. Hay que aclarar que la sustancia que estamos analizando no es un átomo, sino que es una molécula, otra cosa importante para que usted pueda obtener la respuesta correcta. Y segundo, aunque ya identificamos que son dos unidades, Avogadro y gramo, noten que hemos estado trabajando desde que empezó el primer ejemplo hasta este momento, el hecho de que siempre hay un valor numérico. Yo les he dicho, busquen el valor numérico y ya, agarran el valor numérico y lo colocan, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Lo que sucede hoy es que cuando vamos a buscar el valor numérico, tenemos este y tenemos este. Tenemos dos. Entonces, claro, aquí ya está resuelto porque ya lo hablamos acá. Pero siempre hay que tener cuidado, y eso significa también que puedo tener yo en un enunciado más de un valor numérico, pero yo debo de analizar todo el enunciado para ver cuál es el que en verdad necesito, porque hay uno que necesito,
hay otro que no lo necesito. Y en este caso, los valores numéricos están representados acá. Dos momentos. Les pregunto ahora, ¿cuál es el que necesito en verdad? El de 5.05, ¿verdad? Porque en realidad no estoy analizando el globo, estoy analizando lo que hay adentro del globo. Porque a lo que le voy a sacar el número de moléculas, la equivalencia en moléculas, es al oxígeno, que es lo que está haciendo modificar la masa inicial. Por lo tanto, el valor que voy a utilizar es el 5.05. Bueno, de hecho, para que esto sea más fácil, ni siquiera tengo que utilizar el 5.05. ¿Cuál es el valor que tengo que usar ahí? Sí, gramos, pero ¿cuál sería el valor? ¿Qué es lo que me interesa? Esto es el globo. Esto es el globo más el oxígeno. ¿Qué es lo que yo voy a analizar? ¿El globo más el oxígeno o solo el oxígeno? El globo más el oxígeno. A ver. Me dice después, la nueva masa de 5.05. Bueno, calcular el número de moléculas, ¿de qué dice? De oxígeno. Si yo tomo esta masa, ¿estoy tomando las moléculas de oxígeno? Sí. Pero también las moléculas que componen al globo y no necesariamente son de oxígeno. ¿Ya? Si yo tomo toda la masa, estoy indirectamente encontrando las moléculas que están adentro del globo como oxígeno, pero también tomo en cuenta las moléculas que están en el globo. Pero al final el planteamiento no dice eso, solo quiere las moléculas de oxígeno. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Sí. Exacto, correcto. Entonces el valor numérico en realidad, fíjense, a la larga teníamos dos posibilidades y según usted lo plantea, tiene razón, ni siquiera es este, ni tampoco este, sino que tendría que ser 0.05, porque eso en realidad es la masa. Esto es la masa correspondiente al oxígeno, lo demás es la masa correspondiente al globo. Este valor numérico es el que en realidad voy a sustituir y voy a convertir. O sea, lo voy a pasar de gramo, tengo gramo, ¿a qué? A molécula. Entonces lo que voy a eliminar será gramo y lo que voy a obtener es, en este caso, moléculas. Así sería. O sea que la respuesta final estaría ahí. No sé si queda explicado, si hay preguntas o si hay algo más, porque de pronto podría ser que hay algún extra. No, usted no, todo bien. Vaya, ajá. Vaya. Vaya, en la casa si tienen preguntas las pueden hacer ahorita para ir resolviendo. Yo les doy ahorita unos 10 segundos para que se decidan si van a preguntar algo. Y si no, lo que vamos a hacer ahora con el tiempo que nos queda es trabajar la guía y en función del trabajo en la guía pueden ir preguntando si resulta alguna duda. Bueno. Lo que vamos a hacer, bueno, hemos planteado el ejercicio 1 y el ejercicio 9. Podríamos trabajar en resolver esos dos, o sea, encontrar la respuesta puntual para ahorita. Y si nos queda tiempo podemos seguir trabajando más. Así que nos ponemos a trabajar en esos dos ejercicios, en la resolución específica, o sea, encontrar el valor específico. Y vamos a discutirlo aquí y así ya tienen ganancia de algunos ejercicios de la resolución de la guía. Vamos a hacerlo de esa manera. Creo que ahí vamos a
cerraríamos esto ya hemos explicado ejercicios de diversas complejidades, así que vamos a cerrar el contenido así.